Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, nuevamente acá para continuar y hacerle un seguimiento a la palabra, de donde sabemos que es que proviene las cosas, la vida, el rema de Dios, ¿verdad? Bueno, así dice la misma palabra, que es la palabra de su poder mantiene el universo. En esta noche que vamos a conversar siempre de matrimonios, yo quiero abordar una temática bien interesante, tengo en mi corazón, acerca de la educación en el reino. Pero por favor, a veces cuando utilizamos este tipo de palabras, como que algunos inmediatamente bajan las persianas y dicen, no me interesa, me gustaría mejor un tema así estrombótico, a que los reptilianos en la nueva generación peleándose con los Nefilim. Y entonces eso atrae la atención. Pero realmente la educación es la base, al final de cuentas, de una sociedad, y yo quiero hablar de la educación en el reino o del reino. Déjeme explicarle por qué. Mire, cuando se hablaba de apóstol, se empezó a hablar hace mucho tiempo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Era la palabra que utilizaban los romanos para definir a un embajador. Digamos, los romanos conquistaban un terreno y mandaban un apóstol. Es una palabra griega, un enviado, un apóstol. Una de las funciones que tenía ese apóstol era que llevaba la cultura de Roma. Es decir, él era como un ministro de educación, por decirlo así. Era un embajador, pero su principal función era trasladar la cultura de Roma a aquellos lugares que los romanos les decían bárbaros. Les decían bárbaros, los miraban como alguien muy primitivo, ¿verdad? Que eran fuertes, guerreros y todo lo que quiera, pero según ellos, según los romanos, ellos tenían una muy mala educación, entonces les decían bárbaros. Por eso es que la Biblia, después de Colosenses 3:10, dice que cuando nosotros llegamos al conocimiento pleno, ahí ya no hay ni bárbaro ni escita, ¿verdad? Bueno, dejemos eso por un lado, solamente estoy haciendo esa referencia, porque cuando el Señor menciona la palabra apóstol, lo hace en Mateo capítulo 10, versículo, vamos a ver, 1, 2 y 3. Y entonces ahí, Él llama a sus discípulos, sube a la oración, ¿verdad? Llama a sus discípulos y después los llama apóstoles. Es decir, ellos en ese momento, la función primaria apostólica iba a ser trasladar la cultura no de Roma, tampoco de Israel, sino que del reino. ¿Por qué razón? Porque el Señor había dicho, si el reino que Él, por el dedo de Dios, echaba fuera a los demonios, el reino de los cielos había llegado. Él era el rey, él era el que estaba manifestando, lo había dicho Juan el Bautista y lo había dicho el Señor. Entonces ahora Él agarra a sus apóstoles para que vayan y expliquen la cultura del reino. Por eso es muy importante que nosotros analicemos que nosotros no predicamos cultura humana, sino que nosotros predicamos, enseñamos la cultura del reino. ¿En dónde está escondida esa cultura? Pues en la Biblia. Ahora, para poder llegar a profundizar un poquitito más en esto, y sin olvidarnos que este es un tema familiar, yo tendría que hacer referencia a algunas cosas que pasan en la educación de aquí de la tierra. Mire pues, déjeme a ver cómo se lo pongo. Nosotros, desde que empezamos a ir a la escuela, a mí me tocó todavía ir a preparatoria, párvulos, primero, segundo, tercero, quizá algunos no, quizá algunos cuando más antiguos que yo entraron de una vez a primero, no había ni párvulos ni preparatoria, ¿eh?
Pero el sistema educativo que nosotros tenemos aquí, que ha ido siendo modificado a través del tiempo, siempre ha tenido como base. Este es un ejemplo que le voy a poner, por eso les ruego en el nombre de Jesús su indulgencia, su paciencia y su atención para lo que le voy a decir posteriormente. En nuestro sistema educativo hay cosas que son base, que son inamovibles, son materias, son clases, son cosas que se tienen que enseñar prácticamente durante toda la vida. Nos enseñan, cuando yo estudiaba en aquellos años, eran ciencias naturales, estudios sociales, matemática, idioma español, así se llamaba antes, ahora no se llama así, ahora se llama comunicación, idioma español creo, idioma y comunicación, algo así. Cuando salíamos de primaria y empezaba la secundaria, nos enseñaban un segundo idioma. Por 3 años nos enseñaban inglés. Y dependiendo si la carrera, si alguien seguía secretariado bilingüe, porque eran mujeres las que estudiaban eso, una mujer estudiaba secretariado bilingüe, entonces el inglés ya era más profundo, le enseñaban shorthand y le enseñaban que era una taquigrafía en inglés. Y todos los demás, solo a los maestros creo que ya no les seguían enseñando ningún idioma. Ok, ¿hacia dónde voy? Espérame pues, porque no quiero aburrirlo con estas cosas. Mire pues, la lengua materna de la mayoría de nosotros los guatemaltecos, digo de la mayoría, es el castellano, el español. La mayoría porque sabemos que hay 23 idiomas vernáculos en nuestro país, pero no son grandes grupos, digamos MAM, Pocomam, todos ellos tienen su idioma, pero proporcionalmente a la población, que somos aproximadamente 17 millones de personas, lo que hablamos es español. Entonces, nuestra lengua materna es español. Empezamos, ¿como a qué edad empezamos a hablar nosotros los niños? ¿Como a qué edad? 2 años, ¿verdad? Como un año empiezan papá, mamá y empiezan a hablar esa su jerigonza. Empezamos a hablar esa jerigonza. Usted no se acuerda todo lo que usted hablaba. Y de repente se hace entender y a los 5 años ya se está comunicando perfectamente con su familia en la lengua materna. Pero cuando llegamos a la época que tenemos que empezar nuestra instrucción, nuestra enseñanza, fíjese usted qué impresionante. 2 materias en todo nuestro sistema de aprendizaje, 2 materias, y todavía le estoy rogando su indulgencia y su paciencia. Ahorita vamos a entrar en la educación del reino. Mire pues, 2 materias son las que más se enseñan. Digamos, todas las demás se enseñan y se pueden enseñar en 4 periodos a la semana, 3 periodos a la semana. Pero 5 periodos a la semana se enseñan 2 materias. Una es matemáticas y la otra es idioma español. Entonces, aquí es donde digo, ¿pero por qué? Si ese es lo que estamos hablando, si es lo que nosotros hablamos, ¿por qué razón nos van a estar enseñando a nosotros idioma español? Me parece un poco, es decir, alguien dirá, ¿pero por qué me van a enseñar español si eso es lo que yo hablo? Yo les enseño a ustedes. Pero obviamente no es así. Y solo déjenme decirle lo siguiente, mire pues, cuando salimos de prevocacional, vamos a ver, a los 12 años supuestamente debería de salir alguien de primaria y a los 15 debería estar saliendo de prevocacional. A los 15 años tiene aproximadamente 14 años de estar hablando español, 15 de estar oyéndolo y 9 de estarlo estudiando. Y cuando sale, no lo sabe hablar. No, usted se da cuenta, no lo sabe hablar. Gente que incluso siguió estudios universitarios, no lo saben hablar. Por ejemplo, yo oigo a algunas personas, incluso en los medios de comunicación masiva,
decir, entonces esta carretera se va a aperturar. Y yo, ¿aperturar? No existe esa palabra. Apertura es un sustantivo y el verbo sería abrir. Entonces convierten un sustantivo en un verbo. Pero les enseñaron 9 años. 9 años solo en la época prevocacional. Ahí salieron con 15 años de oír el idioma español, 14 de hablarlo y 9 de que se los enseñe. Y vienen a decir aperturar. Ahora, con esta pandemia, se inventaron un montón de palabras, ¿ah? Y la gente se olvidó de la base. Por favor, este no es un mensaje de protesta. Solo pónganme atención, ya voy a llegar al punto. Tranquilos, no, todavía no se enojen conmigo. Y sobre todo los que dicen aperturar, no se enojen conmigo. Porque en vez de... sienten que es más elegante decir aperturar que abrir. Sanitización. Sanitización. La iglesia está sanitizada. Ay. Las calles están sanitizadas. Sacaron un YouTube, un video de un alcalde de un pueblo de Occidente en donde se le trabó eso y está él hablando y dice, las calles las estamos satanizando, en vez de decir sanitizando. Pero, y todos se rieron, pero por el amor de Dios, no existe la palabra sanitizar. No existe. Después de 9 años de estarla aprendiendo, así en cuaderno, con maestros que son especialistas en eso, que sacaron una especialización en la universidad para poder enseñar esa clase. Después de 9 años, se me salen con eso. Va, le voy a decir otra, mejor ya no, ¿verdad? Ya con 2 tenemos, pero hay un montón. Hubieron en vez de hubo. Checar en vez de chequear. Y es gente que nosotros le llamaríamos educada. Pero lo que le quiero decir es que esa clase de idioma español, nosotros la estuvimos practicando en nuestra lengua materna, y encima de eso nos la estuvieron enseñando. Y cuando hablamos, y fíjese que me estoy metiendo yo en el tamalese también, ¿va? Y cuando hablamos o escribimos, no lo hacemos bien. No sabemos dónde va un punto y coma, una coma, 2 puntos. Esas son honrosas excepciones, ¿verdad? No sabemos qué es una palabra esdrújula, grave. Pero ¿y si eso lo enseñaron en primaria? Entonces aquí hay un problema. Recuérdense, el tema de la educación en el reino. ¿Ok? Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ok, el problema es... Podríamos echarle la culpa al estudiante. Podríamos echarle la culpa al maestro. Y podríamos echarle la culpa al sistema. O podríamos echarle la culpa a los 3. De por qué eso no se da. Ahora, si lo hemos estado viviendo y estudiando y no lo hacemos bien, ¿cómo será en las demás cosas de la vida? ¿No será que el sistema que nosotros tenemos, que es un aprendizaje por memorización, no es exactamente el más adecuado? Pero aquí todavía estoy hablando en lo terrenal y esa ni siquiera es mi especialidad. Puede venir un maestro aquí, un profesor graduado de la universidad y darnos una mejor explicación de esto que yo le estoy diciendo. Pero yo solo estoy poniendo esto como una premisa de donde vamos a platicar cómo se debería de educar en el reino. Entonces, en el reino, y quiero ir entrando en eso, en el reino hay diferentes materias, hay diferentes clases, hay diferentes asignaturas. Y entonces el maestro por excelencia es Dios, pero Dios va delegando. Dios le delega al Hijo. El Señor, el Padre le delega al Hijo. También el Espíritu Santo. Por eso está escrito que el Espíritu os guiará a toda la verdad. El Espíritu os guiará, os enseñará y os recordará todas las cosas. Y la palabra. Entonces, yo lo que veo
es que la forma de aprendizaje es un poco distinta a la que nosotros utilizamos. Y aquí es en donde viene una cuestión que a mí, y que se queda, me quedo pensando un poquitito yo, porque el tema es la educación en el reino. Y digo yo, si no pudimos durante 9 años, más 15 años de estar oyendo y 14 de estar hablando, y 9 de estar estudiando, salimos no pudiéndonos comunicar bien entre nosotros, ¿cómo estará nuestra enseñanza para las cosas básicas de la salvación? Y aquí no estoy hablando de doctrina solamente. Ahorita, permítame un segundo, y ahorita voy a continuar, porque eso tenemos una tarea nosotros que hacer dentro del mismo hogar, pero generalmente no lo sabemos. Dios mío, así le podría seguir poniendo ejemplos de otras materias o asignaturas, pero me cortaría mi tiempo para leerle algunas cosas. Entonces, entremos en la temática que le quiero conversar hoy, el tema familiar. Miremos, este es el tema que usted puede ver ahí en la pantalla, la educación del reino. Entonces, primero, yo le quisiera plantear a usted cuáles son las materias y o asignaturas que el Señor nos va a dar a nosotros, en la cual debemos de aprender. Y después, cómo el Señor nos las va a enseñar. Ok. Primero, el aprendizaje. Ok, aquí déjeme hablarle con la pantalla esta, con la pizarra. Mire pues, para nosotros poder aprender o para poder evolucionar, mejor dicho, en el conocimiento, hay 2 cosas que deberíamos de entender. Número 1, aprender. Está aprender. Y la otra, enseñar. ¿Cómo aprendemos nosotros? Si nosotros nos están enseñando, no necesariamente estamos aprendiendo. No sé si me va a entender. Mire, el maestro se puede estar haciendo un queso, ¿ah? Mire, pues ya estoy hablando como no debería de hablar. Por eso es que me metí en la manifestación de que todos estamos en la misma situación. Entonces, el maestro puede estar haciendo así un queso ahí, enseñando y poniendo mopeds y todo lo que usted quiera. Y el otro no está aprendiendo. Entonces, es mejor que la gente aprenda a que le enseñen. Pero no estoy diciendo que la enseñanza está de más, porque un maestro puede estar llegando, y por eso es que los maestros aquí en lo terrenal le dicen, entonces quisiéramos que investigara tal y tal cosa. ¿Para qué los ponen a investigar? No es para reducir la carga de trabajo del maestro, sino que es para que el alumno, al investigar, aprenda por sí mismo sin que nadie le esté enseñando, porque eso se va a quedar plasmado en sí. Entonces, en el reino de los cielos es la misma cosa. Digamos, hay muchas palabras y muchas personas que están enseñando, pero hay mucha gente que no está aprendiendo. Es exactamente lo mismo. Entonces llegan a la iglesia, oyen una enseñanza y cuando salen hablaron de la rebelión y cuando salen son rebeldes. Llegan a la iglesia y les preguntan cuando salen de ahí, ¿qué tal estuvo el mensaje? Estuvo buenísimo, bien chistoso el mensaje, bien entretenido. ¿De qué habló el pastor? Ay, no me acuerdo, pero estuvo alegre. Pero entonces la sustancia era la enseñanza, era el aprendizaje. Entonces, si no se aprende, ¿cómo vamos a poder evolucionar en nuestro conocimiento? Por eso, hermanos, ya en el terreno material hay países que están en la calle en cuanto a eso. Y hay otros que están bien avanzados. Pero también en los diferentes países hay personas que se ocupan de sí mismos, se convierten hasta en autodidactas. Y eso mismo lo podemos aplicar en el Evangelio. En el Evangelio hay gente que no le gusta aprender. Que dicen, yo con ser feliz, yo con ser cristiano estoy feliz. Y yo con que me dé un rinconcito en el cielo, yo ya creí en Cristo, ya soy salvo, no tengo que aprender nada más. No, hombre.
Si uno no aprende, no comprende. Y si no comprende y entiende, no da frutos. Y si no da frutos, lo cortan. Mateo capítulo 13 dice eso. Por eso es tan importante que dentro de la iglesia no solamente hayan prédicas, sino que hayan enseñanzas. Y por eso es tan importante que en la iglesia no solo hayan creyentes, sino que hayan discípulos. Porque el creyente es el que oye la predicación, dice gloria a Dios, aleluya, y qué bueno, eso está bien. Pero el discípulo es el que se niega a sí mismo, toma su cruz, se bautiza y empieza a oír doctrina. Por eso el Señor dijo que nosotros que fuéramos a las naciones predicando este evangelio y dijo que teníamos que bautizarlos en el nombre de Jesús y después enseñarles todas las cosas que Él había dicho. Enseñarles. Estas cosas Jesús comenzó a enseñar. Pablo, en el final de su ministerio, en Hechos capítulo 28, dice que alquiló una casa por 2 años y enseñaba del reino y también predicaba. Son dos cosas distintas. Entonces ahora en el aprendizaje acá tendríamos que ver cómo se aprende y cómo se enseña. Aleluya. ¿Y qué se aprende y qué se enseña? Y son dos cosas impresionantes. Miremos aquí, le voy a ir poniendo en este espacio que a mí esto me gusta muchísimo. Miremoslo pues. El aprendizaje, lo voy a poner acá, la primera materia, aquí, temor de Dios. No me voy a alargar mucho en esto. Temor de Dios. No lo voy a hacer por una causa bien sencilla. Y es que ya lo hemos estado mencionando bastante. ¿Sabe qué voy a hacer mejor? Voy a mencionarle todas las, vamos a ver, son como, las que tengo anotadas aquí son tal vez unas 15 o 16 asignaturas. Esta va a ser su currículo de enseñanza. Eso va a ser. Del Ministerio de Educación del Cielo. Ahí le va pues. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que aprender? Temor de Dios. Miremoslo en la pantalla. Otra cosa que hay que aprender, a hacer la guerra. Otra cosa, aprender sus preceptos. Otra cosa, aprender sus mandamientos. Aleluya. Ay Dios, solo en ese es impresionante. Sigamos. Otra cosa, aprendizaje de sabiduría. Otra cosa, aprendizaje del bien. Es decir, que no sabemos hacer el bien, pero ahorita lo vamos a platicar. Otra cosa, aprendizaje de justicia. Ahí tengo, ¿cuántas materias tengo ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miremos qué otras cosas se tienen que aprender. Aprendizaje de doctrina. ¿Qué otra cosa? Aprendizaje de misericordia. Aprendizaje de humildad y mansedumbre. Ahí ya van 2 juntas, ¿verdad? Más las 12 anteriores serían 4. Aprendizaje del contentamiento. Aprender a estar contento. Eso es una barbaridad. Aprendizaje de la piedad. Aprendizaje de obediencia. Estas serían básicamente, todavía tengo creo que tengo 2 más. No sé si la puse aquí, aprendizaje de la alabanza, y la otra ya no me cupo, que es aprendizaje de la oración. Ok, una vez que hemos platicado de esto, déjeme hablar un poquitito del aprendizaje del temor a Dios, que sería el primero que puse acá. Esta es una materia que nunca vas a dejar de llevar en tu vida, y esa es una materia que le tenemos que enseñar a nuestros hijos en el hogar. Pero ¿cómo se le va a enseñar a un hijo en el hogar este tipo de materia? No se trata de sentarlos para hacer un culto en la iglesia ahora que, como ya no estamos yendo a la iglesia porque no tenemos actividades presenciales, entonces vamos a hacer un culto aquí en la iglesia. Usted, mis hijitos, mi marimbita de hijos, van a poner ahí unas sillas. Yo aquí voy a poner un púlpito, yo voy a ser el predicador, mamá es la que va a dirigir, y si alguno de ustedes tiene una profecía, le entran. Si en algún momento lo va a hacer, está bien,
Pero recuérdese, lo básico aquí es la educación del reino. Entonces, una de las cosas es el aprendizaje del temor del Señor. ¿Y cómo se hace para aprender el temor? Es decir, que el temor a Dios no viene de una vez. ¿Aceptaste a Cristo? Ya eres temeroso. No. La Biblia dice que no. Aquí no puse versículos, en los demás sí puse versículos. No puse versículos por varias causas. La primera que le digo es porque lo hemos estado platicando cuando hablamos de los libros y dijimos el libro de los que temen al Señor. Y dijimos que por lo menos, habían 4 cosas que nosotros teníamos que hacer. Las voy a anotar aquí, que nosotros teníamos que hacer para aprender el temor de Dios. Y eso no es que yo me lo haya inventado, sino que ahí está en la Biblia. Y lo pusimos, lo enseñamos. Número 1, dice leer la palabra. Leer la palabra. Ahí vas a estar aprendiendo el temor. Mientras lees la palabra, estás aprendiendo el temor. Y tus hijos se están viendo que estás leyendo la palabra, entonces les queda una enseñanza de que hay que leerla. Entonces estás haciendo de alguna manera, mientras estás aprendiendo el temor a Dios, lo estás enseñando. ¿Sabe cómo le dicen? Me gustó mucho ese término. ¿Cómo le dicen los gringos a eso? Learning by teaching, que quiere decir aprendiendo mientras se enseña. Entonces tú estás aprendiendo y de una vez estás enseñando porque te estás convirtiendo en un ejemplo. Entonces estás leyendo la Biblia. La otra es oyendo. Bueno, oyendo, voy a poner aquí, oyendo la palabra. Por eso es que Apocalipsis en el primer capítulo dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Entonces, al leer, uno está aprendiendo el temor a Jehová. Al oír, uno está aprendiendo. Fíjese qué tremendo. No es una materia en donde dice, muy bien, saque su cuaderno, les voy a dictar y le empiezan a dictar para que uno memorice. No, esto no es así. Esto es pura práctica. ¿Cómo vas a aprender? Vas a leer la palabra de Dios. ¿Cómo vas a aprender? Te vas a poner a oír la palabra de Dios. Pero hay otros 2 elementos importantes y uno es el diezmar. El diezmar, cuando alguien está diezmando, eso no me lo inventé yo y ya se lo mencioné en los pasajes conducentes, cuando hablamos de los libros. Ahí leímos Deuteronomio, me parece que 17 para las 2 primeras cosas, y no me recuerdo exactamente el versículo, tendríamos que buscarlos, en donde dice, vas a venir al lugar que tu Dios haya escogido y vas a traer tu diezmo para que aprendas a temerme. Entonces, la gente cree que con llegar a la iglesia ya es temeroso de Dios, pero no diezma, entonces quiere decir que no está participando del aprendizaje. Por eso le puse el otro ejemplo. La gente llega a una escuela, a un colegio, a un centro educativo, saca su diploma de 3er grado, después va a los técnicos, a lo técnico, qué sé yo, magisterio, y después se mete a la universidad y no sacó aquello. Salen de la universidad y ni siquiera saben hablar. Perdón, esto no lo estoy generalizando, pero usted sabe que así es, hermano. Usted lo puede ver. Solo mire entrevistas que le hacen a gente o a alguien que habla en público y se va a dar cuenta que es terrible, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que estoy poniendo como ejemplo de qué es lo que pasa en la iglesia. Gente que tiene 20, 30, 35 años de estar en una iglesia y no teme a Jehová, nunca se dedicó a leer la Biblia. De vez en cuando llegaba y oía y se salía antes de que terminara el mensaje. Nunca diezmó. De vez en cuando pasaban el alfolí, llenaba un sobre ahí para que no dijeran, lo entraba. No aprendió el temor a Dios, no lo aprendió.
Esa es una materia que le dije que no íbamos a profundizar en ella. Fíjese usted qué tremendo que tal si la profundizamos, ¿verdad? Y la otra es no dejando de congregarse. Entonces, el congregarse es un aprendizaje. Es un aprendizaje de temor de Dios. Es decir, tú llegas, no dejas de congregarte y entonces estás aprendiendo temor de Dios. ¿Y cómo hacemos ahora, hermano Sergio? Que mire que no hay, solo 10 personas se pueden juntar y que por aquí, que por allá. Pero hermano amado, nosotros nos congregamos por esta vía. ¿Cuántas veces a la semana? Desde que empezó esta pandemia, estaba haciendo cuentas yo que son aproximadamente más de 700 mensajes, o sea, 700 veces que nos hemos congregado, a veces para cantar, a veces para orar, a veces para predicar, a veces para enseñar, a veces para preguntar. Entonces el que no se quiere congregar, no se conecta, simple y sencillamente. Y eso que ahora se lo tiene más fácil. Porque ni siquiera tiene que irse en el tránsito, ni siquiera tiene que tomar un taxi, un Uber, un bus, sino que solamente ahí en su propio teléfono lo puede hacer. Pero si no quiere, no quiere. Si no quiere leer la Biblia, no, si tiene Biblia ahí en su casa. Si no la quiere oír, no se conecta, entonces no está aprendiendo. Entonces note usted que el aprendizaje ahí no es un aprendizaje de memorización. Temor de Dios es esto. No. No, así no es la cosa. Sino que Dios nos dice, vas a hacer esto y el resultado va a ser un aprendizaje. Vas a hacer esto otro y el resultado va a ser un aprendizaje. Pero ahora miremos el punto 2. Aprender a hacer la guerra. Y te puse ahí Jueces capítulo 3, verso 2, pero no solamente eso. Te voy a leer Jueces 3, 2. Vamos a ver qué dice Jueces 3, 2. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? No, aquí puse Jueces capítulo 3 versículo 2. Le cuento que aquí está la esposa mía, la madre, le digo yo. Así que si usted quiere decir algo en cualquier momento, ya sabe que solo me levanta la mano. Pero a veces a mí se me calienta el corazón y me pongo a hablar. Pero tú puedes levantar tu manita y tu micrófono está ahí. Jueces capítulo 3. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Vaya, pues, vamos a ver si no la habían conocido, experimentado, conocido. No tenían experiencia en ellas. Vamos a ver, mire cómo dice la Biblia al día. No habían tenido experiencia en el campo de batalla para los aprendieran a combatir. Ok, entonces déjenme platicarle de esto. Te tengo una buena noticia, pero también para algunos va a ser mala, que hay una guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay una guerra. Y una vez que nosotros venimos al reino de la luz y salimos del reino de las tinieblas, porque de ahí nos sacó el Señor, empieza a haber una batalla. Y como no estábamos acostumbrados a esa batalla, puede ser que eso nos desanime y haga que algunas personas se desmoronen. Pero déjeme decirle que esta es una experiencia de aprendizaje. No es una materia, es algo práctico, pero también tiene alguna teoría. Digamos, en el libro de Deuteronomio, el Señor dice, cuando salgas a la guerra, fíjese que ahí ya está aprendiendo, cuando salgas a la guerra contra tus adversarios, solo ahí ya nos dio la primera enseñanza del Señor. En otras palabras, vas a pelear pero contra tus adversarios. No te pongas a pelear contra tu hermano. Entonces, y aquí podemos contextualizarlo con lo que dice el Nuevo Testamento cuando dice, porque nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla,
no es contra sangre ni carne, sino que es contra 4 tipos de potestades. Solo esa clase, solo esa materia. Nos llevaría muchísimo tiempo explicarla. Y hay gente que se ha especializado en esas, son profesores en eso, pues. Y que te dicen, eso puede estar sucediendo tal cosa. Puede ser que ese sea un espíritu inmundo a la manera del espíritu de Lilith. Puede ser que ese sea un espíritu cíclico. Puede ser que tal cosa. Puede ser. El maestro que es especialista en la guerra tiene que ver todas esas cuestiones. En primer lugar, no es una batalla contra nuestros hermanos. Es una batalla contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, son y potestades. Son 4 tipos de cosas que están en las regiones celestes y que están influyendo en la tierra. Y el que no aprende esa materia termina peleándose con su esposa, termina peleándose y odiando al hermano de la iglesia, se termina dividiendo en una iglesia porque no se dio cuenta que a él lo habían mandado a pelear contra las potestades, contra esos principados y gobernadores y huestes, y se puso a pelear contra carne y sangre. Ay, Dios mío. El Señor les dijo, no a los discípulos solamente, el Señor dijo, cuando aquella mujer sirofenicia iba detrás de ellos, porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, ¿se acuerdan? Entonces ahí le dijo el Señor, el pan, estoy parafraseando, el pan de la liberación en esta guerra espiritual es para los hijos, no es para los que no son hijos. Claro que a ella le arrancó una bendición, pero mire lo que el Señor dijo. En otras palabras, la liberación y la guerra espiritual es para nosotros los hijos, que tenemos que conquistar un terreno, que tenemos que ir. Esa es una de las materias que tenemos que aprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos hermanos que pero se niegan rotundamente a aprender esto. Dice, no. Cuando Cristo vino, de una vez me liberó de todo. No, hermano, no es así. La Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y todavía hay cosas que nos golpean, que vienen ancestrales. La misma gente que se niega a eso. Mire, yo me recuerdo de un personaje a quien yo respeto mucho. Porque para empezar, es un gran predicador y yo lo admiraba y lo sigo admirando. Que no esté de acuerdo totalmente con lo que decía en aquel tiempo, porque ahora ya no lo oigo, ahora me imagino que es un anciano. En aquel tiempo, pues ya estaba entrado en años. Estoy hablando de aquel tiempo, hace unos 40 años. Y él era un evangelista que sacaba sus programas en todo el mundo, Aquí fue el primero que salió en los canales más importantes de Guatemala, cuando no había cable, cuando los canales no habían canales satelitales ni nada, sino que era señal de aire. Y habían, creo que 4 canales o 5 canales, algo así, que nosotros eran todos los que podíamos ver. Y en uno de los principales, él todos los sábados a mediodía salía predicando. Y qué escenarios los que ponía, y cantaban, y era una gloria. Y tenía un traductor que hablaba un español muy bueno, y traducía, era de una manera excelente, extraordinario. A mí me gustaba, yo que el sábado a mediodía tenía su programa, decía, donde llegaba, por favor, si estaba visitando, podemos poner el canal, y ¡pam!, lo encendían, hermano, y a oír, pues, todos oían, era buenísimo. Entonces él afirmaba, respecto a la administración y liberación, él afirmaba que no, que esos eran chajaradas, que una vez que una persona era cristiana, eso ya no,
que eso de demonios afectando cristianos, eso era una herejía. Bueno, y nosotros no creíamos eso, pero como predicaba tan bonito, nos gustaba oír, pasábamos por alto eso y lo seguíamos oyendo. Hermano, al cabo del tiempo, su adversario le puso un detective allá en los Estados Unidos para que lo persiguiera con cámaras y toda la cosa, y lo agarraron en un motel con una prostituta. Y lo fotografiaron, le pincharon las llantas y cuando de su Mercedes que tenía. Y cuando salió, lo agarraron, estaba la prensa y lo hicieron público. No había en las redes sociales en ese tiempo, sino sí creo que lo apedrean. Y lo agarraron. Se desmoronó el ministerio. Y entonces cuando él habló, él dijo que desde su juventud él tenía problemas de pornografía. Tenía problemas de pornografía, pero decía que decir eso era una herejía. ¿Cuánta gente creía lo mismo? Y ahora se topan con una realidad en donde a él únicamente lo iban a tildar de hipócrita. Gracias a Dios, él verdaderamente era un siervo de Dios que fue liberado de eso y su ministerio continúa. Yo a veces lo oigo. Él se arrepintió, él predicó ese día domingo, predicó el Salmo 51 y confesó en público. Todo fue un escándalo espantoso. Usted no había nacido en ese tiempo, pero de nuevo. Yo sí había nacido y de nuevo también. Y, Señor, fue un golpe al hígado para todos nosotros, sobre todo para el que lo admirábamos, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que pasó? No aprendió la guerra. No aprendió la materia, la asignatura, la clase, guerra espiritual. Y él daba por sentado, así es. Y hay un montón de gente que se asignan, como en la universidad ahora se asignan los muchachos, ¿verdad? Y dicen, sí, me voy a asignar esta. Y nunca se asignan esta clase. No lo creen. Y tienen una vida, algunos, no estoy hablando de todos, no estoy generalizando, pero algunos tienen una vida miserable, cristianos, pero con una vida miserable, amargados y todo. Y nunca se han asignado esa materia para que les digan, no hombre, miren, Jehová es el que adiestra nuestros dedos para la guerra, el que nos hace fuerte nuestros brazos para tensar el arco de bronce. No, miren que existe una panoplia espiritual que se ciñe uno con la verdad, se pone coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y las sandalias del Evangelio de la paz. ¿Para qué se van a poner panoplia? ¿Para desfilar? No, señores, es para ir a pelear. ¿Y contra quién? Contra los hermanos. Congregación contra congregación. Esposo contra esposo, contra esposa. Hijos contra padres, padres contra hijos, suegros contra yernos. No, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Bueno, a mí me faltan 5 minutos para finalizar este mensaje y llevo la explicación e introducción de 2 asignaturas. Imagínese usted que le mencioné que por lo menos habían 16 asignaturas. Mire usted, una de las que no puse, pero que se la mencioné, fue aprender a orar. ¿Y cómo vamos a aprender a orar? ¿Cómo? En la práctica, pero también hay teoría. Cuando ustedes oren, enciérrense, hagan, no sean como los fariseos, no se pongan en las plazas públicas, etc. Pero Dios permite que venga la práctica. ¿Cómo viene la práctica? Generalmente con necesidades. Una persona se enfermó y entonces Dios le despierta la sensibilidad a uno y uno empieza a interceder. Él le enseñó intercesión y oración. Se enfermó uno mismo. Y uno empieza, Señor, por favor, sálvame que perezco. Y uno empieza a aprender a orar. Eso es hermoso. Y hermano, no es
uno no lo sabe hacer de entradita, sino que lo digan aquellos que cuando se convirtieron al Señor y se corrió la noticia en la familia, y entonces en la familia todos felices porque el que se convirtió era un Juan Charrasqueado, ¿verdad? Y en la primera almuerzo o cena que tuvieron a nivel de toda la familia, dicen, bueno, ya que aquí el hermano Sergio se acaba de convertir, que dirija la oración. Y ahí hay 10 personas, pero si la familia es numerosa, hay más, ¿verdad? Y el otro no sabe qué decir, el Sergio no sabe nada qué decir. Empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, porque es lo único que se aprendió de memoria. Tenemos que aprender. Y ese aprendizaje viene con los momentos críticos, ¿verdad? Bueno, pero volvamos aquí. ¿Cómo voy? 4 minutitos y ya lo dejo en paz. Mire pues, aprender a hacer la guerra. Aprender sus preceptos. Bueno, miremos el Salmo 119, 7 para que miremos en lo que tenemos de tiempo, ¿verdad? Salmo 119, 7. Mire, eso es lo lindo de tener diferentes versiones, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a usted qué es un precepto, a todos nos agarran en curva, hermano. Pero cuando uno ya mira las diferentes traducciones, se va haciendo la idea, ¿verdad? Mire cómo dice la Biblia de las Américas: aprender tus justos juicios. Mire cómo dice la RBG: aprendieron los juicios de tu justicia. Entonces, tus justos juicios, juicios de tu justicia, justos juicios, justos juicios. Entonces, los preceptos, mire la Ausejo, aprender tus justas decisiones. Aleluya. Entonces, platiquemos un poquito, pues. Platiquemos, vamos a ver. Mire, aquí lo que está diciendo, Señor, tengo que aprender tus justas decisiones, tus preceptos, tus justos juicios. Sé que tú no tienes despropósitos. Pero cuando no aprendemos, eso lo tenemos que aprender en el campo de batalla. Pero hay pie de imprenta que lo tenemos aquí en la Biblia. Pero en el campo de batalla entonces empezamos a aprender que cada vez que viene una situación mala, aparentemente mala, o bajo nuestra perspectiva es mala a nuestra vida, no quiere decir necesariamente que Dios tenga despropósitos para nosotros, de ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces empiezas a comprender que todas las cosas ayudan a Dios, a los que aman a Dios, ayudan a hacer el bien. Todas las cosas, y que Dios no tiene despropósitos. Difícil, hermano. Esa materia es bien difícil, esa asignatura es bien difícil. Y el maestro de maestros, el Espíritu Santo en nosotros, nos tiene que estar ayudando y nosotros humillándonos para poder aprender. Estas son cosas, mire, por eso es que yo a veces cuando me dicen los hermanos que quieren ir a estudiar a un seminario, a una universidad para sacar un título de teología, yo les digo, bueno, mira, si tú tienes un llamado del Señor, el Señor se va a encargar de pulirte. Y si quieres teoría, enhorabuena, ¿verdad? Yo no soy muy amigo de eso porque a veces humanizan demasiado las cosas, ¿verdad? Y las simplifican, las sintetizan, las resumen, y generalmente a la manera como la entendió el fundador de esa universidad. Y si el fundador no tenía revelación, por ejemplo, al respecto de la llenura del Espíritu Santo, lo que les van a enseñar es precisamente antagonizar la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo siempre les digo, ¿no les parece que sería mejor una especie de universidad de la vida espiritual, en donde en la Biblia el Señor nos va a estar enseñando todo esto? Entonces, aprender los preceptos. Entonces, la primera materia sería temor de Jehová. La segunda materia sería la guerra espiritual.
Y solo en esas dos se va un montón de tiempo, ¿va? La tercera sería aprender los justos juicios, los preceptos de Dios. Pero leamos otro así rapidito porque me quedan solo 29 segundos. Y aprender sus mandamientos. Y entonces aquí quiero otra vez volver a la carga antes de que se me termine el tiempo para decirle lo siguiente. ¿Cómo se saben los mandamientos de Dios? La mayoría de los que me dijeron sí, porque los oí, aunque ustedes no lo crean, los oí, se los saben de memoria, porque de memoria se los enseñaron cuando eran pequeñitos. Y algunos se los enseñaron mal porque les cambiaron uno por otro. Pero se saben de memoria, memorizaron. Pero según el Salmo 119, verso 73, y es lo último que vamos a leer antes de finalizar este mensaje. Mire, pues Salmo 119, en el cual ya estoy, pero vamos a avanzar hasta el verso, ¿cuál le había dicho? ¿73 o 173? Sí, aquí está, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. No dice, dame memoria para que se me queden los 10 mandamientos. No. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Tiene que ser un aprendizaje por el Espíritu. Entonces, déjeme finalizar con esto. Los mandamientos del Padre los explicó Moisés. Los mandamientos del Hijo los explicó el Hijo en persona. Los empezó a explicar en Mateo capítulo 5. Y los mandamientos del Espíritu Santo fueron dados por el Señor y Salvador a sus apóstoles cuando Él ascendió por el Espíritu. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 2. Y luego en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 2 dice que los apóstoles explican los mandamientos. Entonces, ¿cómo una iglesia va a tener la ministración adecuada de la educación del reino si ni siquiera tienen apóstoles? Si rechazan eso, entonces ¿quién les va a enseñar eso? Quizá un maestro empírico. ¿Y qué les va a enseñar? Que los mandamientos son los 10 de Éxodo capítulo 20. Eso le va a enseñar. Y incluso va a pasar por alto los de Mateo capítulo 5. Y entonces van a terminar queriendo guardar un día, sábado, porque no conocen los mandamientos, porque se los dio un maestro empírico y no a quien Dios había designado y autorizado para que lo dieran. Entonces, estas materias de la educación en el reino son bien importantes, hermano. Yo tengo aquí que seguirle platicando de otros aprendizajes y enseñanzas que dice la Biblia y no sé cómo le vamos a hacer. Francamente, me confieso aquí con usted, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. El tiempo se me ha terminado para este mensaje y debo de finalizar. Pero no sin antes recordarle que esta semana también tenemos nuestro retiro de invierno número 14 temporadas de retiro de invierno, más 8 de verano, 22. No sé, creo que va a ser la 52 o 53 también temporada de foros, el 53 foros, algo así, de 2 horas de aprendizaje por medio de preguntas y respuestas y de oración al Señor. Sigamos aprendiendo. En el nombre del Señor Jesús, que el Señor nos ayude, nos auxilie y nos haga ministrados. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que bendigas a tu pueblo, que bendigas su casa, que bendigas, Señor, a sus hijitos, que se cumpla lo que está escrito en Lucas 1:17 sobre sus vidas, Señor, que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la obediencia, sabiduría, prudencia, cordura de los justos, a la actitud de los justos. En el nombre de Jesús, restaura hogares, papito lindo, te lo suplicamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos entonces mañana martes, nos volvemos a sintonizar y miércoles desde las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante.
espero que aguante bastante. Que Dios te bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.